como dije, el asunto de la criminología mediática, la reforma del Código Penal, y el asunto de esta mesa es comprender el peso que contiene la concepción del enemigo en el derecho penal como diferencia. Para que lleguemos a atajar con prácticamente total impunidad en lo cotidiano una idea de la sociedad dividida entre ciudadanos y no personas, mucha agua debió correr hasta volverse un sentido común. No se trata solamente de una herencia de la dictadura del 76, sino de un proceso social global. La convergencia de estas aguas en el río de lo que llama el populismo punitivo reconoce dos cauces que la definen. Uno proviene de la teología política y el otro de la moderna teoría de los sistemas, de los sistemas sociales. El primer cauce viene de Kashmir, la concepción del enemigo como una diferencia existencial. El segundo, de la obra de Niklas Luhmann, un sociólogo que produce la idea de que el derecho es al sistema social una suerte de sistema inmunológico, que lo protege de sus autodiferenciaciones funcionales. Del cruce entre ambos emerge al interior del discurso del derecho penal la diferencia entre el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo, en la teoría de un jurista alemán que se llama Gunther Jacobs. Aquí el enemigo es la diferencia respecto de la persona como sujeto de derechos. ¿Por qué toda esta introducción? Porque toda esta introducción a lo que tiende a sintetizarse es en esta idea de que tenemos un enemigo social que es una diferencia absoluta respecto de lo que nosotros consideramos o lo que se considera como condición humana. Es decir, es el inicio, la idea misma del enemigo expulsa al otro del universo de la subjetividad. Es una forma de racismo en el pensamiento, ¿no? Es el inicio del racismo en el pensamiento. La traducción que realiza de toda esta teoría, que tiene unos cuantos años, los medios de comunicación, es justamente el populismo punitivo, que es una traducción que se hace de toda esta teoría como agravamiento de las condiciones represivas del Estado a través de la clasificación de los jóvenes entre pibes chorros, a través de la clasificación de los jóvenes como pibes chorros. Los pibes chorros no son ciudadanos, sino tan estigmatizados como irrecuperables sociales. Así, de este modo, los medios de comunicación se autoproducen como una criminología mediática, traduciendo constantemente al público en general la diferencia entre ciudadano y enemigo. Esta diferencia que viene de la teoría, que viene del derecho penal, la toman los medios de comunicación y la retraducen. Después aparece como la oposición entre la gente y los pibes chorros. De lo que resulta esto es que es una idea de una irrecuperable, una irrecuperable social que por definición no es un sujeto de derecho sino un gasto social superfluo. Nosotros consideramos que el llamado gasto social no es sino una inversión social, desde una mirada amplia de la seguridad, contra esta mirada reduccionista que la interpreta como un asunto meramente represivo. Ahora bien, esta concepción amplia de la seguridad, en esta coyuntura que estamos viviendo, en el contexto de la presentación del anteproyecto del Código Penal, choca con esa actualización de la teoría del enemigo en el derecho penal con las operaciones mediáticas mediante la cual la cárcel aparece constantemente producida como una especie de máquina electoral contra las garantías constitucionales del Estado de Derecho. Primero que nada, bueno, por supuesto, saludarlos, felicitarlos, esta es la cuarta reunión de este tipo. Yo me tuve la suerte de poder estar en otra anterior. En ese momento se analizaba un tema muy vinculado a este, que estábamos con el tema de la reforma judicial. Y ahora, bueno, creo que no lo hicieron a propósito, salvo que puedan adivinar el futuro cuando eligieron este tema para el día de hoy, en este momento, en esta coyuntura que atraviesa nuestro país. Eso simplemente sigue la idea que nosotros tenemos, o que intentamos de alguna manera que los cuerpos delegados de distintas delegaciones gremiales hagan suya de la necesidad de transformar cada espacio del gremio en un ámbito de debate, en un ámbito de reflexión. Estamos en tiempos que son tiempos de cambio muy profundos, y como tiempos de cambio muy profundos también las entidades sindicales deben asumir un rol distinto, un rol adecuado a la época, y ese rol distinto significa que pretender encerrarse en una mera cuestión representativa, sectorial o corporativa es condenarse a la desaparición. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad frente a los trabajadores, pero frente a toda la comunidad, y no podemos esquivar ni eludir ninguna de las cuestiones. Yo escuchaba a Leo y no podía dejar de reflexionar sobre dos cosas muy puntuales, ¿no? Que a veces uno le toca vivir y ve o va viendo cómo se reflejan o cómo son estos procesos. Creo que fue el día de ayer,
página 12 sacaron un pequeño dibujo que me pareció excelente, que decía linchen y volvemos. Y el que lo estaba escribiendo en una pared era un personaje estereotipado de alguna manera, lo que uno imagina era las fuerzas de tareas o las fuerzas represivas desde el 76 al 83. Ustedes dicen, ¿por qué me acuerdo de esto? Porque me tocó volver la semana pasada, estuve casi una semana, 10 días en Guatemala. En Guatemala, su actual presidente es un ex general acusado por violación de los derechos humanos, presumido que de alguna manera estuvo vinculado al asesinato del obispo de Guatemala, Otto Pérez Molina, es el general que es el presidente, que ganó las elecciones prometiéndole al pueblo de Guatemala, por sobre todas las cosas, la seguridad y terminar con el delito. Nos decía en una reunión que estaba muy feliz por el éxito de su gestión, había bajado el índice de criminalidad de 42 asesinatos cada 100.000 habitantes a 38. Por supuesto que esto significa que hoy Guatemala es el país que tiene mayor cantidad de dirigentes sindicales asesinados por mes en el mundo. Los invitados son, Claudia Cesaroni, que es abogada, magíster en criminología, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC, y autora de los libros La vida como castigo y Masacre en el pabellón CEPOC. Y Mariano Gutiérrez, con quien arrancamos, es magíster en criminología, investigador del Instituto Gino Germani, miembro de la Asociación Pensamiento Penal y autor de La necesidad social de castigar, entre otros trabajos. Quería comenzar diciendo sobre el Código Penal, mi idea original era que en realidad no importa lo que dice el anteproyecto del Código Penal. Es decir, una vez que fue lanzado el estigma, por decirlo así, sobre el Código Penal, como un código garantista, como un código que venía de la pluma de Zaffaroni, etc., dejó de importar qué decía el texto de la ley del Código Penal. Y hoy, aunque ustedes encuentren mucha gente que esté en contra, en realidad nadie sabe bien qué dice o por qué está en contra. ¿En contra de qué artículo precisamente? No porque es atenuante. Mentira, crea más tipos penales de los que elimina y agrava más tipos penales de los que atenúa. En realidad, en la discusión pública hoy ya no importa qué es lo que dice ese anteproyecto de Código Penal ni su lógica jurídica interna, porque pasó a ser un objeto político de disputas y exitosamente fue construido un objeto asociado a determinado sector político, cuando lo cierto es que en su historia tampoco fue un fruto de ese sector político, digamos. No sé si creo que Claudia va a coincidir conmigo, pero precisamente no es un código ni garantista, ni abolicionista, ni reduccionista. Es un código bastante conservador, lo que trata de hacer es establecer un orden más o menos similar al que hay, pero ordenarlo jurídicamente para que tenga cierto sentido, porque de hecho fue consensuado con fuerzas del centro, de la derecha, radicales, del PRO, del Partido Socialista, etc. Entonces, de hecho creo que fue presentado políticamente, fue intentado presentar así como una obra de consenso, ¿no? Como un intento de una política de Estado, por fin, que tanto se reclama. Pero efectivamente fue arrojado a la arena política como un objeto de disputas muy exitosamente, tanto que en realidad la discusión jurídica sobre cuál es la lógica que hay detrás de, por ejemplo, eliminar la reincidencia, en realidad a nadie le importa. Le importa que eso es signo, que es símbolo de una postura ideológica que se asigna a determinado sector político, porque además hay que aclarar que en todos los sectores políticos, tal como están organizados hoy, hay respecto de la cuestión de las políticas de seguridad sectores más conservadores y más represivos y sectores más progresistas o más reformistas. Entonces, quería indagar más sobre eso. ¿Cómo vino a representar este código ese objeto de disputas que lo convirtió en algo prácticamente inabordable hoy desde la verdadera lógica? Es decir, ¿quién puede defender el código hoy y someterlo a votación? Con el costo político que eso generaría a partir de esa exitosa campaña de convertirlo en un objeto sectorizado e ideológico asignado a determinados autores con una carga en el imaginario público muy concreta como Zaffaroni. Yo creo que atrás de esa disputa, digamos, los linchamientos y el plan de seguridad que se anunció ayer también son parte del mismo fenómeno de alguna manera. Digamos, frente al intento de lanzar ese código como un código consensuado, de Estado, no representativo de una única fuerza política, las reacciones emocionales que
que se intentaron estimular para capitalizarlos políticamente son las mismas que luego se expresaron en el linchamiento. Y tiene que ver con apelar a un imaginario de la guerra interna, de la guerra social interna. Y en esa guerra social interna hay un nosotros y hay un ellos. Vamos. Por más desagradable que sea la tarea, yo les recomiendo que un día, tal vez se tomen un tranquilizante antes, pero si luego se metan en el foro de lectores de la Nación. Digo, porque hay muchos que se animan a decir lo que saben que el público no puede decir, incluso en el de Clarín. Y van a ver que en el fondo, además de un montón de insultos inconexos y agravios que circulan, hay esta idea de que hay una guerra social, de que hay un ellos y un nosotros, de que los chorros son los negros y los negros son los villeros. Es decir, y cada chorro linchado o cada autor de un delito al que le es conmutada la pena o que es atenuada su pena, significa la pérdida de una batalla simbólica. Significa darle terreno a ellos, a los negros, los chorros, los villeros. Yo sé que algunos de ustedes racionalmente me pueden decir, no, cuando la gente dice los chorros no se refiere a toda la gente que vive en las villas miserias. Cuando lo racionalizamos podemos caer en ese ejercicio. Pero en el discurso más represivo y más racista, para volver a utilizar el término que introdujo el chorro en ese momento se convierte en un representante de todo un sector social. Y ese sector social es nuestro, entre comillas, victimario. Entonces pueden leer frases o escucharlas también de boca de amigos, vecinos, compañeros. Estamos a merced de los chorros. Nosotros estamos entre rejas y ellos están caminando por la calle. Que no es otra cosa que una imaginaria amenaza de inversión de las jerarquías sociales. Nosotros, que somos los laburantes, la clase media honesta de verdad, nos tenemos que proteger de ese enemigo que nos pone en riesgo permanentemente. De ese enemigo que si lo dejamos avanzar, nos convierte a nosotros en los de abajo y a ellos en los de arriba. Este es el imaginario, que no digo que sea nuevo, que yo creo que históricamente es un imaginario que está siempre presente, y lo podemos ver en muchos ejemplos históricos, tal vez desde la fundación de la Argentina en adelante. Pero a ese imaginario se apela y se estimula con las oleadas de noticias repugnantes sobre los delitos graves, con el llamado a la guerra por parte de candidatos políticos que buscan la adhesión de ese nosotros para librar esa batalla, con el aprovechamiento político de la figura de los sheriffs, que son los ministros de seguridad, como el pistolero, el comisario que va a venir a poner orden en este pueblo. Todo apela a ese imaginario colectivo del enfrentamiento. Pero eso no creo tampoco que baste para explicar lo que ocurre. Siempre hay que tomar en cuenta que dentro del esquema político, ¿sí?, así como todo es político, todos los que intervienen en la vida pública, y sobre todo todos aquellos que intervienen en la construcción del imaginario colectivo, en la dinámica de construir los enfrentamientos, son actores políticos. Me voy a explicar un poco sobre esto de la dinámica de los enfrentamientos o la dinámica de las oposiciones, como llamo yo en el libro. Es decir, el hecho en el que uno es víctima tiene múltiples posibilidades de interpretación. Uno es víctima y hay un victimario, y uno sufre un daño que no debería sufrir. Ese es el hecho. Ahora, que yo interprete que ese hecho es el resultado de un enfrentamiento social en el que este sujeto es representante de toda una clase social peligrosa que pone en riesgo a mi clase social, es una interpretación ideológica. Yo creo que esa interpretación ideológica es una rémora, una herencia de un individualismo muy fuerte que se posiciona en los años 90 en una cultura explícitamente individualista, rescatando valores positivos del individualismo, pero que además destruyó los grandes relatos, los grandes discursos ideológicos y las instituciones de intermediación entre el sujeto y ese objeto aparentemente extraño que es el Estado. ¿Qué quiero decir esto? Los grandes discursos ideológicos ya lo sabemos, los grandes relatos políticos, que también permitirían interpretar que, por ejemplo, no, ese chico que me robó en realidad es el emergente de una situación social complicada, de una clase vulnerada, de una clase sometida, que ese relato ideológico
que me da una explicación distinta al mero enfrentamiento individual, también ha desaparecido. Y también se habían desarmado, o se han desarmado, porque la reconstrucción es muy difícil, un montón de instituciones intermedias que sirven tanto como red de contención ante la victimización, como red social de reinterpretación de esa victimización. Y hablo de todas las redes, cuando uno dice redes sociales ahora piensa que está hablando de Facebook, me refiero a todas esas redes sociales institucionalizadas que antes existían por todos lados, desde el club de barrio hasta el grupo de militancia política, hasta la iglesia si se quiere, todas redes de intermediaciones que le dan un soporte a la subjetividad más completo que el que se instaló desde hace una década y media o dos. Cada vez los títulos son más crueles, cada vez nos presentan la muerte más cercana y la sensación de riesgo, y otro robo, 2 chicos mataron a 2 abuelos. Y esto no quiere decir que no exista, no se trata de negar la realidad. Se trata de ver que justamente son medios, son los intermediarios en cómo esa realidad se toma, cómo es presentada y cómo debe ser interpretada. Es decir, que todos los días los medios, si los buscan, tienen 7, 8 homicidios para mostrar como promedio. Lo que pasa es que tienden a repetir el mismo por falta de presupuesto, pero ya se lo van a dedicar. Falta de presupuesto, falta de interés. Es decir, aún que fuéramos una sociedad bastante pacífica a nivel de los homicidios, cuantitativamente hablando, siempre habría material suficiente para generar miedo. La responsabilidad política estrictamente por la seguridad es provincial, para comenzar. Pero cuando se habla de políticas de Estado, el inconsciente, nuestro imaginario, la voz oculta del periodista nos lleva indirectamente siempre al gobierno nacional. Una vez que se logra colocar en el debate y se logra poner en el foco al gobierno de turno, la reacción suele ser desplazar la acción hacia el poder legislativo. Ya envié los proyectos de ley para que sean aprobados, aumentando las penas, restringiendo las excarcelaciones. El poder legislativo, al hacerlo, sabe que incluso muchas veces está dictando leyes inconstitucionales y que lo que va a lograr es meter al poder judicial en un lío, porque les está dictando leyes que luego van a ser inaplicables y que de aplicarlas van a tener responsabilidad internacional, por ejemplo de la Corte Interamericana de Justicia. Pero dictan la ley para desplazarle el problema al poder judicial. Pero el poder judicial, algunos sapos se comen y otros también desplazan. Algunas leyes declaran inconstitucionales muy a costa de la cabeza política de muchos jueces, que son efectivamente perseguidos, y otras deja pasar y genera más encarcelamiento. Desplaza el problema al sistema penitenciario. El sistema penitenciario, y sobre todo los que lo hacen práctico, están lejos de ser víctimas, ¿no? Es de las cosas más crueles que aún tenemos. Dentro de todo lo que hay, tal vez sea el peor de todos los lugares del sistema, de todos los subsistemas de este sistema penal, por cómo funciona. Pero aún así, el tema es que todo es desplazado al sistema penitenciario, se pone más carga en el encarcelamiento, y la verdad que ni por formación ni por falta de recursos el sistema penitenciario tiene cómo resolverlo. Entonces el resultado es que se vuelve efectivamente cada vez más gente presa, con cada vez menos recursos para trabajar positivamente en cualquier situación respecto de esos presos, y a la vez se vuelve cada vez más violento. Mientras más llenas están las cárceles, más se acude a la lógica del autogobierno por la violencia interna. ¿Qué quiero decir con eso? Que la violencia adentro de las cárceles no es un defecto ni un problema del sistema para los penitenciarios, sino una forma de autogobierno de los presos que ellos necesitan matar. Porque tienen poco personal, porque no quieren ser mirados, torturan a un par de presos y dejan que el resto se torturen entre ellos, estableciendo un orden de jerarquía que les permita tener con quien negociar el orden del pabellón. Entonces hay toda una forma de gobernar la cárcel a través de la violencia, que toda esta cadena, este gran círculo vicioso de desplazamientos de responsabilidades está alimentando. Cuando esto fracasa como política de seguridad o ante el próximo ataque político, lo único que se sabe es volver a poner en marcha el mismo círculo. El problema de victimización delictiva, para hablar más precisamente, más que la seguridad, porque la seguridad es un concepto amplio, como bien aclaró Leo, el problema de la victimización delictiva, por supuesto que no se va a resolver. Entonces, a los pocos años o incluso a los pocos meses vuelve a ser un flanco de RIC para capitalizar políticamente, y este ciclo desgraciado se vuelve a poner en marcha. Y el resultado es que tenemos cada vez más presos en las cárceles argentinas.
Otra curiosidad que permite la criminología mediática, y ya con esto termino, es poner en marcha un montón de eslóganes vacíos para atacar cualquier discurso crítico. Es decir, como acá lo que se pide es una adhesión emocional al combate, cualquier discurso reflexivo que diga, ojo que con esto no estamos logrando nada, tenemos que probar por otro lado, es acusado inmediatamente de traidor. Entonces, por ejemplo, se escucha, no a Zaffaroni, a cualquiera que, aunque no tenga nada que ver con Zaffaroni, quiera poner una voz que hable de políticas de prevención del delito desde un lugar no represivo. Esas teorías están muy bien para Zaffaroni, para Suecia, para Noruega, pero tienen que conocer la realidad argentina. Cuando está claro que quien las habla se formó en la realidad argentina y regional. De hecho, en general, lo que van a encontrar mucho en el ambiente crítico de las políticas criminales represivas es gente que se convenció que había que pensar de otra manera por su contacto con las cárceles, con los barrios, y no justamente por estudiar en una torre de marfil. Esto que hablábamos de nosotros y ellos, ¿no? Estoy un poco cansada de esos dos conjuntos. Y creo como que en esos conjuntos hay varios niveles, ¿no? No es lo mismo, o creo yo, que no encontrarme en una misma situación si de repente veo que una persona está robando a otra, que si veo una relación de un niño, digo, lo que me puede producir emocionalmente, ¿no? Por ahí ganas de pegarle, por ahí esa golpiza puede llevar a la muerte, digo. Me molesta mucho que esa dicotomía, digo, es uno o es el otro. Me pasa, como decía Mar, con mi familia también, ¿no? Es una pelea constante, todos los días, y digo, los festejos públicos, como bien dijiste, sobre los pronunciamientos, a mí me molesta mucho, pero por otro lado tampoco yo tengo construido una confianza en los cuerpos policiales ni en el Poder Judicial. Entonces, yo creo que en una situación muy extrema en mi vida, tampoco iría a pedirle por favor al policía de turno que resuelva mi situación. Creo que lo resolvería de otra manera. Pero son suposiciones. Yo digo que sentado el problema es como uno va a actuar en esa situación y emocionalmente cómo está. Hay que trabajar sobre la construcción y eso yo lo veo muy a largo plazo, lo veo imposible. El trabajo, digo, las políticas públicas enfocadas en la construcción de que los cuerpos policiales también sean confiables, sobre todo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cualquier ministro de seguridad en una provincia grande o secretario de seguridad, como quieras, se enfrenta a un dilema. Si yo quiero reformar la policía, me voy a enfrentar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a 60.000 tipos, ¿no? Por supuesto, algunos no van a hacer una oposición activa, pero seguramente los más pesados son los que van a monitorizar la oposición activa. Entonces, ¿qué hago? Reformo una parte y acuerdo con la otra. Eso suele ser el Pero ya ahí cuando acordaste, se empieza a pervertir todo tu objetivo de reforma. Y si de verdad querés ir a fondo, el problema es que al primer muerto que te tiran, y si no al segundo, y si no al tercero, y no hace falta que explique qué me refiero con eso, salta por los aires cualquier política de seguridad, porque nuevamente lo que se pone en marcha es este mecanismo de adhesión emocional. No, hay que ser duro con los delincuentes, que se pudran en la cárcel. Entonces, hasta ahora no ha habido ningún ministro ni ningún gobernador que le haya dado espaldas políticas suficientes a un ministro para bancar esos muertos, digamos, durante un tiempo suficiente como para poner en marcha. Creo eso. Respecto de tu intervención en la primera parte, que vos tengas que actuar en ese momento jurídicamente no causa ningún problema. Que vos tengas que actuar en ese momento es un caso de legítima defensa. Te diría que históricamente en el derecho penal no ha sido cuestionado eso, ¿no? Ni ahora ni antes. Vos en un momento hablaste de que el gobierno de la ciudad cada vez más se pone en lugar de las víctimas. Yo escuché hoy en la radio que, no sé si es así, que Scioli iba a pedir que, no sé, que se comprar 40.000 patrulleros más y el tema de seguridad. Pero, es una opinión mía, por más que se pongan 40.000 patrulleros más, a ver, el tema de los chorros y demás que entran por una puerta y salen por la otra, va a seguir estando por más que pongan 40.000 patrulleros, porque hasta que no se reforme el código o la ley, digamos, por más que pongan 40.000 patrulleros, no van a detener y al otro día va a salir de nuevo. Es que en realidad, yo creo que eso, a ver, hay otra frase. Si fuera cierto eso, las cárceles estarían cada vez más vacías. Y lo cierto con las cárceles es que están cada vez más llenas, no cada vez más vacías. De hecho, Scioli iba a hacer más cárceles. Y de hecho, cuando se reforma, si vos ves
Eso es un dato constatable. Es más, el número hoy está dibujado, pero dibujado para abajo. O sea, hoy de vuelta hay muchos presos en comisarías que no figuran en la estadística penitenciaria, tal como se había acudido hace unos 10 años, creo que sí, 10 años habrá sido, que fue una denuncia que, digamos, algunas organizaciones pusieron en marcha. Bueno, hay 7.000 presos en la provincia no registrados y tal vez sean 10.000 en todo el país. Hoy también los hay. Si contás eso, es indudable que hay cada vez más presos. Cuando alguien mata o comete una violación, un delito grave, un problema es el merecimiento y si lo mandás a la cárcel y qué haces con la cárcel. Pero la pregunta por una política de seguridad que reduzca el delito callejero, violento y sobre todo el delito de la propiedad, no pasa por la cárcel. No vas a tener ahí una política de prevención del delito. Ahí vas a tener una política de administración de los jóvenes pobres, que es otro problema. ¿Qué haces con los jóvenes pobres? Bueno, mando a algunos en canas, se esparce la cultura del encarcelamiento, me sirve luego de chivo expiatorio para un montón de cosas. No digo que haya una mente perversa que piense todo esto, sino que así son como las cosas una vez puestas en funcionamiento, funcionan. La política de seguridad no la vas a lograr a partir del encarcelamiento. ¿Por qué que vaya a la cancha, por ejemplo, verá no entre hinchadas opositoras, sino dentro de la hinchada? Cuando alguien le roba algún carterista, tiene la mala idea de robar dentro de la misma hinchada, lo revientan a patadas en la cabeza, ¿no? Esto lo vemos. O bien cuando se va a un boliche y un chico mira demasiado fijamente a la chica de otro chico, probablemente lo vayan a la salida y también lo revienten a patadas. Esta práctica violenta entre iguales, hinchas, borrachos, jóvenes que van a bailantas o como se quiera, es bastante habitual. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hubo de distinto, me parece a mí? Bueno, una de las cosas que hubo de distintas, por supuesto, en un caso la gravedad fue la muerte, pero no es eso solo lo distintivo. Me parece que alguna de las cuestiones distintivas fue que uno de estos casos se dio en Palermo y fue tuiteado en vivo por un periodista, escritor, Diego Grillo Truba, en vivo prácticamente por un delay de 15 minutos. Y el segundo hecho, el salvador del hinchado fue Gerardo Romano. ¿Aquí? Y también fue en Recoleta, etc. Aquí hubo una pequeña diferencia con esos otros hechos que pasan cotidianamente en los barrios, en los territorios, en las canchas y en los boliches. Entonces, la primera cuestión es por qué etiquetamos como linchamientos y aceptamos la construcción de una categoría especial y distintiva a algo que se da bastante habitualmente. Nosotros salimos a decir, y esto por ahí hubo algunas discusiones con compañeros con los que hablamos en muchas otras cosas, o un matiz, que no había que aceptar esa categoría, que de ninguna manera podíamos hablar de linchamientos, que había que hablar claramente de homicidio calificado por el ensañamiento, la alevosía, la pluralidad de autores. No aceptamos la etiqueta de linchamientos, como no aceptamos el homicidio pasional cuando se trata del homicidio calificado por el vínculo, o no aceptamos o el motín cuando hablamos de masacres. Le paso acá les traje una para dejarle. No aceptamos porque cuando se denomina de una manera que encubre otra cosa, ya estamos partiendo, o sea, estamos aceptando entrar en una construcción de la verdad que es falsa. Estamos llamando, y ni hablar de cuando se llama eso justicia por mano propia, ¿no? Donde estamos poniendo la palabra justicia a algo que es un homicidio calificado. Esto para mí era una primera discusión. En las emergencias anteriores, las víctimas eran víctimas que nosotros podemos sentir más o menos cerca. Quiero decir, cuando el peligro, el enemigo es el menor asesino, la víctima es la sociedad toda, ¿no? Todos podemos ser víctimas de un menor que nos va a asesinar. Cuando el enemigo era el indio, la víctima es la civilización, ¿no? La racionalidad, la civilización, y el enemigo es el malón que se secuestra a las mujeres, ¿no? La cautiva, ¿no? Se lleva a nosotras, nos lleva blancas y puras y nos arrasa y nos sube a un caballo. Cuando es el subversivo, el terrorista subversivo, la víctima es también la sociedad, ¿no? La sociedad occidental, cristiana, la ser nacional, bueno, todo lo que vino a defender la dictadura. Cuando el problema o el riesgo, el peligro son los linchadores, la víctima es otra. La víctima no somos nosotros, la víctima son los chorros. Entonces,
frente a todos los otros peligros o las otras emergencias, la solución es aumento de penas, más medidas represivas, más golpe de Estado, campaña del desierto, arrasar con, ¿no? El arrasamiento con ese que crea el peligro. Pero acá, el que crea el peligro es el linchador y la víctima no es una víctima inocente. Entonces, lo que pasamos a debatir es pertinente linchar gente? Pero yo creo que hay que poner claramente en discusión eso. Hay que decirle al que nos dice, yo no estoy de acuerdo con el linchamiento, pero que ese pero deja abierta la puerta para el terrorismo de Estado, para la tortura, para la desaparición. Es un pero que habilita a políticas de excepción que terminan en masacre. No es un pero que es, bueno, un poquito. No, ese poquito en sí mismo es gravísimo. La mano izquierda del Estado y la mano derecha del Estado, ¿no? La mano izquierda es esa mano que da, no lo puede decir Alicia Kirchner, ¿no? Porque incluso le dice la mano femenina del Estado, ¿no? La mano de los ministerios de desarrollo social, ¿no? De educación, la que brinda, la que da. Y la mano derecha es la mano, digamos, financiera, uno puede imaginar Caballo en una figura histórica, ¿no? La mano de los grandes bancos. Pero Bacán te agrega una cosa que es muy interesante, que es que esa mano derecha está asociada a al Estado policial. No es solamente el aspecto financiero del Estado, el aspecto más restrictivo, el que pone limitaciones económicas, el que dice, no, macho, no hay presupuesto, vos me estás pidiendo para mandarle comida al comedor de Juanito y yo no tengo plata, se cortó el chorro. No, y es tan claro verlo en lo que acaba de decretar Scioli, porque hasta hace una semana no había plata para los docentes y ahora, hoy, hay plata para nuevos patrulleros, nuevas cárceles. Entonces, no es que no hay plata, es que justamente la unidad entre el aparato, el sector financiero del Estado, no es solamente el Estado, no el Poder Ejecutivo, ustedes lo saben mejor que yo, digamos, está entrecruzado con el sector privado, con con las decisiones, los grandes bancos, dónde se pone la plata. Bueno, ahí está clarísimo, ¿no? Cuando la mano derecha está diciendo no tenemos recursos para sostener los comedores, y le está diciendo a la mano izquierda del Estado, arreglate como puedas, dale porquería a los pibes, total igual es lo único que van a comer, al mismo tiempo, 2 días después está diciendo, bueno, para patrulleros sí tenemos plata. Y yo creo que también contra eso hay que combatir claramente y decirlo claramente. Pero estas medidas, más allá de que algunas no quieran decir nada nuevo, ¿no? Porque más patrullero, es como darle vuelta a cosas que ya se han dicho, también habilitan al policía que está en la última comisaría de la provincia de Buenos Aires a pegarle unos sopapos el discurso, ¿no? El discurso de así no se puede más, es necesario ponerse más duros con la delincuencia, son ellos o nosotros, etcétera, habilita a las acciones brutales de personas que ni sabemos dónde están. O sea, no es solamente las leyes, las cosas que se debaten en el Parlamento o en el Palacio en la Casa de Gobierno en La Plata o en la Casa Rosada o en donde sea, sino que habilitan las prácticas cotidianas. Y las prácticas cotidianas en muchas instituciones de nuestro país son la tortura, los malos tratos, la desaparición. No estamos hablando de pequeñas cosas, estamos hablando de prácticas gravísimas. Yo les preguntaría a ustedes, ¿prefieren subirse a un colectivo donde haya un policía armado o donde no lo haya? Yo, la verdad, prefiero subirme a uno donde no lo haya. Porque si viene un chorro y me roba la billetera donde tengo 300 pesos, ¡toma! El celular, ¡toma! Ahora, si hay un policía que quiere defender mi billetera con 200 pesos y mi celular y empiezan los tiros, me puedo morir. O se puede morir el tipo que está sentado delante mío. O el ladrón o el mismo policía, porque genera un enfrentamiento a tiros.